Problema 11. En el circuito descrito en el problema 2810, o sea, el anterior, ¿cuál es el voltaje a través del resistor de 9 ohms? ¿Y cuál es la corriente que pasa por el resistor de 6 ohms? Entonces, recordemos que el sistema era algo parecido a esto. Voy a ponerlo en la parte de aquí abajo. Teníamos un resistor de 9 ohms acá y luego se abrían dos que estaban en paralelo, uno con el otro, ¿sí? Aquí y acá, ¿ok? Aquí iba a estar el de 12 y aquí abajo iba a estar el de 6 ohms respectivamente. Este de azul que tengo aquí en la parte de abajo es la resistencia original. Nosotros, después de varios cálculos, vimos que este conjunto de resistencias era equivalente a una sola de 13 ohms. Entonces, vamos a empezar con el diagrama más pequeño y lo vamos a ir extendiendo hasta donde tengamos la resistencia de interés. Por ejemplo, primero nos vamos a detener cuando tengamos la resistencia de 9 ohms para responder la primera pregunta y después nos vamos a detener hasta tener un diagrama que indique explícitamente la resistencia de 6 ohms y responder la otra pregunta. Entonces, partimos primero del diagrama más simplificado. ¿Por qué? Porque esta resistencia que tenemos aquí de 13 ohms es una resistencia total del sistema, que podemos nosotros relacionar con el voltaje total del sistema que calculamos también en el problema anterior, que era de 52 volts, perdón, y habíamos calculado también del problema anterior que la corriente que pasaba era de 4 amperes. Luego, esta resistencia de 13 lo obtuvimos suponiendo que teníamos dos resistencias, una de 9 y otra de 4, ¿sí? En serie. Y bueno, dado que están en serie, se va a cumplir esta condición con la corriente. La corriente total es igual a la corriente en el resistor 1, igual a la corriente en el resistor 2. Y en el caso del voltaje, el voltaje se va a repartir. Va a ser igual al voltaje en el primer resistor más el voltaje en el segundo resistor. Bueno, entonces, si nos centramos en este, para responder la primera pregunta, nos dice cuál es el voltaje a través del resistor de 9. Lo que podemos saber de manera inmediata es la corriente, porque la corriente total del sistema, la que teníamos acá, la de 4, que ahora se reparte, bueno, que ahora se expresan estos dos resistores, va a ser la misma aquí y aquí, igual a la de acá. Es decir, que tanto en el de 9 como en el de 4 va a haber una corriente de 4 amperes. Entonces ya tenemos que la corriente en el 9 va a ser igual que la corriente en el resistor de 4 y va a ser de 4 amperes. Y para calcular el voltaje, lo que tenemos que hacer es ocupar la ley de Ohm, donde dice que el voltaje es la corriente por la resistencia. Le pongo aquí el subíndice 9 para indicar que queremos calcular el voltaje en el resistor de 9. El voltaje en el resistor de 9 es igual a la corriente que pasa por el resistor de 9 igual a la resistencia de 9. Entonces, la corriente es de 4, la resistencia es 9, multiplico y eso da 36 volts, lo cual coincide con la respuesta del libro. Ahora, para poder llegar al resistor de 6, este diagrama que tenemos aquí en amarillo ya no nos sirve, porque únicamente aparece el de 9 y el de 4. Si observamos el diagrama original, vemos que el de 6 está metido en este que está en paralelo. Por lo tanto, vamos a tomar solamente esta parte del problema, ¿sí? Donde tengo una resistencia equivalente de 4. Pero hay que entender que esa resistencia equivalente de 4 ohms procedía, por eso pongo una línea, de haberlos puesto en paralelo al de 12 y al de 6, que es esta parte del problema original, ¿sí? Todas estas partes son coincidentes. Entonces, si a mí me interesa lo que está adentro de esta resistencia de 4, me conviene saber cuál es el voltaje y cuál es la resistencia en este resistor de 4. Lo que yo sé es que la intensidad de corriente es de 4 amperes. ¿Por qué? Porque es la misma que hay acá, ¿sí? Aquí lo definí. La intensidad de corriente en el de 4 es de 4 amperes. Entonces lo coloco acá. La intensidad de corriente en este circuito, que es equivalente a este, es de 4 amperes. Y ahora, el voltaje en esta parte, ¿sí? En el de 4,
¿De cuánto va a ser? Bueno, si en el de 9 fue de 36 y si el voltaje cuando están en serie, como es aquí, se reparte B1 más B2 igual al voltaje total, y yo sabía que el voltaje total era de 52, significa que estos 52 se repartieron en este y en este. Y si en el de 9 hay 36, pues en el de 4 ¿cuánto hay? Pues lo que sobra. Entonces hago 52 menos 36, debe de haber 16 volts. Entonces, en todo este resistor de 4 hay 16 volts y 4 amperes. Este de 4 ohms se convierte en estos dos, porque originalmente son dos en paralelo, con un voltaje total de 16 y 4, como lo había yo descubierto antes. Entonces, ahora, este sistema está en paralelo, así que estos 16 volts y estos 4 amperes se van a repartir de manera diferente en cada resistor. En paralelo, sabemos que la corriente se distribuye, pero el voltaje se mantiene. Entonces, si el voltaje es de 16, en cada resistor el voltaje va a ser de 16, ¿sí? Pero no nos pregunta el voltaje, nos pregunta la corriente. Bueno, el voltaje entonces es de 16. Para saber cuánto vale la corriente, lo que tenemos que usar es la ley de Ohm, donde es el voltaje entre la resistencia. Si yo ya sé que el voltaje es de 16, pues voy a dividir esos 16 entre la resistencia de ese resistor de 6 ohms. ¿Por qué? Pues porque aquí dice que tiene 6 ohms y porque me está preguntando la corriente en el resistor de 6 ohms. Divido 16 entre 6 y me da 2.66, lo cual es coincidente con la respuesta del libro.